Mi nombre es Jocelyn Miranda Delgadillo Martínez. Estudio en quinto semestre de preparatoria en Guadalajara, Jalisco, campus Upapan. Hoy les voy a hablar sobre la Guerra Fría, que abarcó de 1945 a 1991. Conozcamos más sobre esto. Fue un enfrentamiento político e ideológico que hubo entre Estados Unidos, que era capitalista, y la Unión Soviética, que era comunista. Este conflicto se dio después de la Segunda Guerra Mundial. En ese periodo ninguno de los países tomó acciones directas contra otro, es decir, no hubo bombardeos ni ofensivas militares. Por eso se habla de Guerra Fría. Antes que nada, hay que saber que el sistema capitalista o de libre empresa se refiere a que los bienes de producción son privados y pueden ser tuyos o no. Es decir, el capitalismo es un sistema económico y social basado en que los medios de producción deben de ser de propiedad privada. El mercado sirve como mecanismo para asignar los recursos escasos de manera eficiente, y el capital sirve como fuente para generar riqueza. La riqueza de las naciones concedió a Adam Smith el título de fundador intelectual del capitalismo. También debemos saber que el socialismo es una doctrina sociopolítica y económica basada en la propiedad y la administración colectiva de los medios de producción con el fin de alcanzar una distribución más equitativa de la riqueza. Uno de los principales pilares del socialismo es alcanzar una sociedad justa, construido por, para o en función de una clase trabajadora organizada originalmente sin un orden económico propio. Ferdinand Lassalle, quien es fundador de la centroizquierda política y de la corriente socialista denominada socialdemocracia. Ahora les diré la diferencia entre socialismo y capitalismo. El sistema capitalista, como ya antes dicho, son bienes que son privados y pueden ser tuyos o no. En el socialista, los bienes de producción son del Estado y al mismo tiempo de todos. El capitalismo se basa en la venta de la fuerza de trabajo para el dueño de los bienes de producción. Esta es la relación empleo-patrón. Mientras que en el socialismo uno trabaja para todos y el salario es igual para todos. En el capitalismo existen las llamadas clases sociales, la burguesía, la pequeña burguesía y los obreros. Y en el socialismo solo existe una clase obrera. Ahora sabiendo esto podemos continuar. Les diré las causas de la Guerra Fría. La causa predominante de esta guerra fue que tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos quisieron imponer sus ideologías a través del mundo. El Plan Marshall, el cual tenía como objetivo que los norteamericanos presentaran recursos económicos a bajos intereses para que los países capitalistas resurgieran tras la Segunda Guerra Mundial, no agradaban al comunismo de Joseph. Ahora les hablaré un poco más sobre el Plan Marshall. Estados Unidos aportó más de 20 millones de dólares para el suministro de alimentos, combustibles y materia prima, a raíz de lo cual muchos países europeos comenzaron a invertir en el mercado industrial estadounidense. El Plan Marshall fue un programa anunciado por el entonces secretario de Estados Unidos, George Kettle Marshall. El Plan Marshall fue un programa en el que mediante Estados Unidos trató de facilitar la reconstrucción y recuperación de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Se desarrolló entre el 48 y 52. El objetivo del Plan Marshall era fortalecer las economías europeas y alejarlas del peligro comunista. En cambio, el Comecon fue una organización de cooperación económica para facilitar y coordinar el desarrollo económico de los países de Europa. Este acuerdo multilateral entre la Unión Soviética y sus estados satélites proporcionó una serie de vínculos económicos estrechos de su jurisdicción. Tenía como propósito promover las relaciones comerciales entre los miembros para de esta manera contrarrestar a los entes internacionales que estaban inmersos en la economía capitalista. También buscaban disponer de la alternativa conocida como Plan Marshall, impulsado por Estados Unidos para el reajuste de la economía de los países europeos luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quieres saber qué pasó después? Los Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon grandes arsenales de armas atómicas y misiles balísticos. Se formaron los bloques militares de la OTAN y el Pacto de Varsovia. Se llegó hasta los conflictos destructivos de Vietnam y Corea. La Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas. Se derribó el muro de Berlín y se desintegró el Pacto de Varsovia. Los estados de Báltico y algunas repúblicas exsoviéticas lograron la independencia. Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia del mundo. Se derrumbó el comunismo. Ahora te hablaré un poco más sobre el muro de Berlín. Se construyó el 13 de agosto del 61. Ante la migración de miles de personas de la Alemania Oriental hacia la Alemania Occidental, se decidió dividir la ciudad de Berlín en dos partes. Se construyó para que los alemanes del este no escaparan hacia el oeste. Por casi 30 años Berlín estuvo dividida no solo por la ideología, sino por una barrera. De la noche a la mañana, calles, plazas y casas quedaron divididas, y el transporte urbano se vio interrumpido. Todas las casas que estaban en el eje de construcción del muro de Berlín fueron desalojadas, tapiadas y demolidas. La construcción del muro de Berlín tuvo consecuencias nefastas para la población. El país europeo quedó fuertemente dividido y millones de familias quedaron separadas durante 28 horas. Te hablaré todavía un poco más sobre esto. El muro de Berlín fue considerado por muchos la máxima representación de la Guerra Fría, la división de Europa y el mundo en dos bloques completamente enfrentados, así como el terror a la guerra nuclear.
Inició su construcción la noche del 12 al 13 de agosto del 61, cuando el Ejército Nacional Popular comenzó a cercar las calles y los ferrocarriles en dirección a Berlín Oeste, y posteriormente el gobierno de la República Democrática Alemana autorizó la construcción de un muro de 4 metros de altura. Algo que también trajo consigo la Guerra Fría fue la carrera espacial, que la carrera espacial fue una pugna entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la conquista del espacio que duró aproximadamente 20 años. Supuso el esfuerzo paralelo de ambos países de explorar el espacio exterior con satélites artificiales, de enviar humanos al espacio y a la superficie lunar. La importancia que se le dio a la carrera espacial para la humanidad radicó en representar las primeras inmersiones del ser humano en el espacio exterior, que serviría para estudiar y conocer muchísimos elementos que eran desconocidos para el hombre. Es importante que sepamos que aunque China y la Unión Soviética tuvieron una alianza en el 49, siempre tuvieron un distanciamiento entre ellos, que fue aprovechado por los americanos. Estados Unidos inició una política de entendimiento con China. La Unión Soviética invadió Afganistán en el 80. En los años 80, el presidente estadounidense Ronald definió a la Unión Soviética como un imperio del mal y que sería confinada a la pila de las cenizas de la historia. También debes de saber que Gorbachev se convirtió en el líder de la Unión Soviética, adoptando una actitud conciliadora con los americanos, firmando muchos pactos de reducción de armas. En el 89 hubo una retirada soviética de Afganistán y un año más tarde se firmó la reunificación de Alemania. Finalmente, el colapso de la Unión Soviética en el 91 propició el fin de la Guerra Fría. ¿Qué opino sobre la Guerra Fría? Bueno, en mi opinión la Guerra Fría fue un periodo muy trágico en el cual ocurrieron muchos conflictos, ya que hacían vivir con sufrimiento a las personas que tenían que luchar para poder sobrevivir. Ocurrieron hechos importantes entre los países involucrados, como la construcción del muro. Gracias a este conflicto se desarrolló científicamente como la carrera espacial. La guerra afectó a muchos territorios. El bloqueo de Berlín Occidental fue algo que se realizó sin aviso y separó a muchas familias y a mucha gente. A mi parecer, creo que esta guerra tuvo muchos destrozos y fue muy trágica. ¿Qué opino del capitalismo y del socialismo? Bueno, para mí el capitalismo es un modelo económico muy injusto con las personas porque para las personas que no tenían clases sociales altas era mucho más difícil conseguir un buen trabajo donde dieran un salario digno y además los hacían trabajar muchas horas y los que sí tenían clases sociales altas trabajaban muy poco y ganaban mucho. Pero a pesar de todo eso tenían trabajo aunque fuera injusto. El socialismo, por otro lado, parte de que la economía no tiene por qué estar atada a los designios del mercado, se puede construir una economía donde utilicen los enormes recursos que existían para garantizar la satisfacción de necesidades sociales como vivienda, transporte, alimentación y vestido. Por esta razón, yo creo que es mejor el socialismo, porque piensa más en las personas y no hay clases sociales. Y para finalizar, vamos a hacer la entrevista. Elegí a Jorge Eduardo Muñoz Escamilla, que tiene 19 años de edad, porque le gusta la historia. Así es, buenas tardes. ¿Qué países fueron los líderes mundiales durante ese periodo? Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿Por qué pasaron de ser aliados en las dos guerras mundiales a ser enemigos? porque tenían ideologías diferentes. Estados Unidos es capitalista y la Unión Soviética era comunista. ¿Qué regiones fueron necesarias de la Guerra Fría? Países de Europa, Estados Unidos y creo que Cuba. ¿Cuál era la opinión pública sobre la Guerra Fría? Bueno, pues creo que las personas no estaban muy de acuerdo, pues todos los cambios son diferentes, son difíciles para las personas y yo creo que sacarlos de, por ejemplo, a los comunistas del comunismo, creo que les representó riesgo y pensaron que les iba a ir mal. ¿Qué tipo de armamento contaban las dos grandes potencias? Eran armamento de bombas atómicas, tanques y creo que misiles. ¿Cuál es tu opinión personal sobre esta guerra? Me parece que fue un conflicto necesario. A mí me gusta el capitalismo, hace que la economía crezca y, y pues que la Unión Soviética se deshiciera para volverse de Rusia capitalista hizo, hizo que le abriera las puertas al mundo y al comercio. ¿Qué sistema económico tú crees que era el más viable y por qué? El capitalismo, porque hace posible el comercio internacional y así los países apoyan unos a otros. Muchas gracias. De nada.